En el vídeo de hoy hablaremos sobre la fecundación asistida y los métodos anticonceptivos. La fecundación es el proceso por el que el espermatozoide y el óvulo se fusionan y dan lugar a un nuevo ser. Este proceso se produce, como ya hemos dicho, en las trompas de Falopio y puede ocurrir entre 36 y 60 horas después de la relación sexual. La fusión entre el óvulo y el espermatozoide da lugar a ese cigoto. Entre el primer y el segundo día después de la fecundación, el cigoto va a empezar a dividirse, tal y como veis en estas imágenes. Esta estructura ya más compleja de células en división se denomina embrión y pasada la primera semana llega hasta el útero donde anida. Durante los primeros días el embrión se va a alimentar de las reservas del óvulo, pero estas reservas se van a agotar, por lo que necesita crear una conexión con la madre. Esta conexión es la placenta. A través de la placenta, el embrión va a tomar el oxígeno y las sustancias nutritivas que vienen de la madre y expulsará las sustancias de desecho. La placenta se une al embrión mediante el cordón umbilical. En el cordón umbilical encontramos dos arterias umbilicales que transportan las sustancias desde la madre hasta el individuo y una vena umbilical que recoge las sustancias de desecho. Además de la placenta, también se forma la bolsa amniótica o saco amniótico, que es una membrana en cuyo interior está el líquido amniótico y rodea y protege al embrión. Antes del parto, esta bolsa se rompe y es lo que se conoce como romper aguas. En los casos en los que no se puede producir la fecundación de manera natural, existen mecanismos de reproducción asistida. Hay muchas, pero yo os voy a explicar dos. Empezando por la inseminación artificial, que consiste en introducir de manera artificial el semen previamente obtenido del hombre en las vías genitales femeninas. Se aplica en algunos casos de esterilidad. El otro ejemplo es la fecundación in vitro y la transferencia de embriones. Se lleva a cabo mediante una fecundación de óvulos de manera artificial. Para ello, primero tenemos que obtener los óvulos viables de la mujer. Estos óvulos se fecundan externamente con el semen. Se fecundan en un recipiente llamado probeta. Por eso a los primeros bebés que nacían por fecundación in vitro se les llamó bebés probeta. Por último, estos embriones ya fecundados se transfieren al vientre de la madre, donde se desarrollan. El último apartado que vamos a ver en este tema son los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos impiden o reducen significativamente la posibilidad de embarazo, pero también son muy importantes porque nos sirven para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, como os explicaré. Vamos a ver distintas categorías de métodos anticonceptivos, empezando por los métodos naturales. Estos métodos se basan en identificar cuándo es el periodo fértil de la mujer y evitar mantener relaciones sexuales durante ese periodo. Para ello se puede observar la temperatura basal, la calidad del moco cervical o anotar la ovulación. Cabe decir que son métodos bastante imprecisos porque las mujeres pueden tener variaciones en el ciclo menstrual y que además no previene frente a las enfermedades de transmisión sexual. Pasamos al siguiente grupo, que son los métodos mecánicos. El primero, y quizá el más conocido, es el preservativo. El preservativo masculino es una funda de goma elástica que se coloca en el pene en erección y que retiene los espermatozoides. El preservativo es, aparte de un anticonceptivo bastante eficaz, uno de los mejores medios para prevenir la transmisión de enfermedades sexuales. El preservativo femenino, que lo tenéis también en esta imagen, se basa en el mismo principio. Es una funda que se coloca en la vagina para impedir la entrada de los espermatozoides. Igual que el preservativo masculino, también previene de la transmisión de enfermedades sexuales. El siguiente es el diafragma, que tenéis aquí a la derecha. Es una goma flexible, una membrana flexible de goma que se coloca cerrando la entrada al cuello del útero. Requiere el consejo del ginecólogo para aprender a colocárselo y además no evita el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Por último, dentro de los mecánicos tenemos el DIU, dispositivo de metal o plástico que se coloca en el útero de la mujer e impide la fecundación. Necesitan control médico periódico y tampoco previene de las enfermedades de transmisión sexual. El siguiente apartado serían los métodos químicos anticonceptivos.
Podemos tener los anovulatorios, que son lo que conocemos como píldora. Consiste en pequeñas dosis de hormonas que se toman diariamente. Puede ser píldoras, parches cutáneos o incluso anillos vaginales. Requieren de la prescripción del médico y, por supuesto, no previenen de las enfermedades de transmisión sexual. El siguiente método químico serían los espermicidas. Son sustancias químicas que se introducen en la vagina antes de mantener relaciones y que inactivan o destruyen los espermatozoides. Es un sistema que es muy poco seguro y no conviene utilizarlo como único para prevenir embarazos no deseados. Generalmente los preservativos vienen impregnados de espermicidas. Por último, los métodos quirúrgicos, la vasectomía en el caso del hombre y la ligadura de trompa en el caso de la mujer. Otro de los métodos químicos que no se debe utilizar como método anticonceptivo es la píldora poscoital o píldora del día después. Es una pastilla que solo se debe tomar por prescripción médica, ya que actúa como un potente anovulatorio y lo que impide es la anidación cuando ya se ha producido la fecundación. Contiene una elevada carga hormonal, por lo que los efectos secundarios de estas pastillas son bastante considerables. Bien, pues esto es todo por hoy.